TikTok y en YouTube van a encontrar este video. Entonces, por supuesto, ustedes podrán revisar la información que comentemos en esta capacitación. Y me gustaría comenzar con esta frase de Jean-Jacques Rousseau, que nos dijo lo siguiente: celebro contigo un contrato en el cual todos los deberes están a tu cargo y todos los beneficios están a mi favor. Contrato que respetaré mientras se me dé la gana y que tú observarás mientras se me dé la gana. Este escritor, filósofo, músico, botánico, naturalista, de la época de 1700 fue de los primeros en hacer este libro de contrato social. Y bueno, esta frase de celebro contigo un contrato con el cual los deberes están a tu cargo y todos los beneficios están a mi favor, era una forma burla de decir, bueno, pues que mientras no esté redactado, no esté establecido claramente, bueno, pues podrá ser un acuerdo sin cumplirse, ¿no? O un acuerdo que no es equitativo para ambas partes. Y fíjense que esta frase me gustó porque precisamente de eso se trata el contrato de trabajo, ¿no? Se trata de establecer las obligaciones y por supuesto de ambas partes, tanto del patrón como del trabajador. Si el contrato no es equitativo o si no cumple con ciertos requisitos, bueno, pues no va a ser ni benéfico para el trabajador ni mucho menos para la organización. Y como sabemos, en el tema laboral se requiere que este contrato cumpla con ciertas características que más adelante vamos a ver en la presentación. Incluso la Ley Federal de Trabajo en su artículo 25 nos menciona cuáles son los datos mínimos que debe de contener un contrato individual de trabajo. Entonces, comencemos. Mi nombre es Nayali Larios, soy implementador, soy asesor en temas de las normas de ISO y en las normas de Secretaría del Trabajo. Creo fervientemente en la estructura organizacional, aun cuando sea algo difícil y a veces dicen algunos empresarios es un dolor de cabeza. Sin embargo, la estructura organizacional nos da un ambiente de trabajo equilibrado y nos da, por supuesto, un clima organizacional estable. Mientras nosotros tengamos una estructura organizacional definida con lineamientos, con normativas y apegada a lo que son las normas de Secretaría del Trabajo, por supuesto que estaremos dándole valor a nuestra organización y dando un clima organizacional a nuestros colaboradores. Esta capacitación es patrocinada por 4 empresas, que es Desarrollando Negocios, que tiene todo el tema de contabilidad financiera, de auditorías, todo el tema de impuestos, de recursos humanos, y bueno, econometría y negocios, que ustedes podrán también revisar la información de ellos en econometría.com.mx, en temas de asesoría financiera, planes de negocios, proyecciones financieras. DBC Empresarial, que es la firma que representamos, que nos enfocamos a todo lo que es la implementación de las normas de Secretaría del Trabajo y de las normas ISO. Y por supuesto, al desarrollo y la distribución de la plataforma ISO Admin. Central de Alarma SIVA, que ve toda la parte de sistemas de información y bueno, de temas de sistema de alarma específicamente. Pueden conocer más en los enlaces, en las páginas que vienen en esta lámina. Vamos a dividir esta presentación en 3 grandes apartados, que son conceptos generales, la parte de implementar los contratos de trabajo, la parte de plan de acción para actualizar los contratos de trabajo. Y bueno, el objetivo principal es que conozcamos estos lineamientos o estos requisitos legales que nos establece la ley federal para poder aplicarlos dentro de los contratos de trabajo. Comencemos con qué es un contrato, ¿no? Es el acuerdo de ámbito privado por el que una persona física pacta con la empresa o persona u otra persona física las características de la relación laboral y respetando las condiciones mínimas que se estipulan en este documento, es decir, en el contrato. Vamos entonces a tener 2 entidades o 2 entes con los cuales se puede realizar este contrato, que es la persona física o la persona moral, con el cual se van a contraer con ambas partes las obligaciones
de la parte laboral. La diferencia en el contrato, bueno, radica en la personalidad jurídica. Para una persona moral tenemos que especificar dentro de nuestro contrato de trabajo esta personalidad jurídica de cuándo se constituyó, qué notario lo constituyó, cuál es la fecha, cuál es el instrumento que apertura su naturaleza, bueno, cuál es el objeto social de esta persona moral. Y en el caso de la persona física, encontraremos en los contratos una redacción de identidad, es decir, quién es la persona física, cuáles son sus datos generales, sus datos de contacto, ¿sí? Entonces, la diferencia radica precisamente en la redacción y, bueno, es muy importante que si identificamos a la persona moral, lo hagamos a través de todos los datos que le dan personalidad jurídica a este ente. El último cambio en la Ley Federal del Trabajo fue el 18 de mayo del 2022. Bueno, a partir de esta última modificación encontraremos diversas modificaciones que tenemos que aplicar, no solamente en tema de condiciones generales del trabajo, no solamente en tema de contratos, sino en todo lo que emana para condiciones generales del trabajo. Es decir, el reglamento interior de trabajo, sueldos y salarios, jornadas, tema de vacaciones, tema de prestaciones. Entonces es muy importante que revisemos esta última actualización del 18 de mayo del 2022 para ver de qué forma afecta a nuestros diferentes características o nuestros diferentes lineamientos de condiciones generales del trabajo. Veremos que hubo cambios y en esta última versión del 18 de mayo, el artículo 25 no tuvo modificaciones específicas. Sin embargo, ya teníamos cambios que es importante introducir y sobre todo que en muchas organizaciones no se han considerado dentro de los contratos de trabajo. Lo vamos a mencionar más adelante. Dentro de los principios generales encontraremos que, como decíamos al inicio, el fundamento legal de los contratos lo vamos a encontrar en el capítulo 1 de principios generales y en el capítulo 2 de relaciones individuales de trabajo. También hay otro artículo que habla específicamente de contratos colectivos, que lo vamos a ver más adelante en las tablas, que nos va a mencionar acerca de este contrato. Entonces, debemos de revisar a detalle estos capítulos de la ley federal para poder aplicarlos en nuestra organización. De manera introductoria, el artículo 15b nos va a hablar y nos va a decir que el contrato que se celebra entre la persona física o moral que solicita los servicios y un contratista deberá de constar por escrito. Es decir, todos sabemos que no hay forma en la que un contrato laboral se ejecute o se documente de manera diferente a que no sea el documento escrito. Cuando una organización no tiene estos contratos de trabajo, lo único que hay es un riesgo grande para la empresa, porque prácticamente el trabajador podrá alegar diferentes prestaciones o diferentes beneficios que el patrón le estaba concediendo. Entonces, bueno, es muy importante por eso hacerlo por escrito. Si hoy en tu organización no tienes el contrato de trabajo desarrollado, es prioritario que puedas ejecutarlo lo más inmediato posible. Y esperemos que este curso te ayude a comenzar a redactar algunos de los párrafos que debes de contener dentro de este contrato de trabajo. Y para aquellas empresas que ya tienen implementados los contratos de trabajo, una revisión a detalle de que todos los trabajadores que están dados de alta cuenten con su contrato de trabajo actualizado. Es una práctica sana que pueden ustedes asegurar que no exista una sanción, una multa o un requerimiento en el futuro. El contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel que por virtud una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Ese es el objetivo principal. Es decir, la persona está otorgando este trabajo o este trabajo subordinado
hacia el patrón. Y a través de él pide un pago, un salario que compensa, bueno, esta actividad realizada. Entonces, por lo menos aquí ya tendremos que tener identificado qué trabajo tiene que realizar y cuál es el pago de ese salario. Y más adelante vamos a ver, en cuanto a las actividades, el concepto que nos marca el artículo. Los contratos los vamos a poder identificar en dos tipos, el individual y el colectivo. En el individual, bueno, pues va a ser una persona física, es aquel que, bueno, que tienen ustedes, que no tienen un sindicato, o no tienen, como lo marca la ley, es aquel que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores o uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones. Entonces, si nosotros no estamos en esta característica o en esta condición, los contratos que estaremos aplicando serán los contratos individuales. Y el colectivo, bueno, lo celebraremos cuando estemos en estas condiciones. Y fíjense que el capítulo 7 es el que nos habla precisamente de estas relaciones colectivas de trabajo. Nos va a mencionar en cuanto a contrato colectivo de trabajo en su artículo 386, 390, 397, las condiciones en las que se debe de ejecutar. Si ustedes se encuentran o su organización se encuentra en estas situaciones de que se celebra entre uno o varios sindicatos, entre uno o varios patrones o entre uno o varios sindicatos de patrones, bueno, pues entonces tendrán que celebrar contratos colectivos y no contratos individuales. Y estos contratos colectivos deberán de celebrarse por escrito y bueno, incluso deben de hacerlo de manera triplicada, es decir, entregan uno al trabajador, uno en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el otro, bueno, para el patrón. Entonces es muy importante que identifiquen qué tipo de contrato es el que ustedes les aplica y sobre todo, bueno, que pues puedan realizarlo con base en los artículos de ley que son aplicables a su organización. Al igual que el contrato individual, el contrato colectivo se debe de determinar su tiempo, es decir, si es determinado o indeterminado, por obra determinada. Y bueno, pues este contrato es revisado precisamente por la institución, por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Si nosotros tuviéramos que dividir el cuerpo del contrato o todo el documento completo, encontraríamos estos 5 grandes apartados. El primero, el título. De hecho, nosotros ubicamos que hasta arriba nos va a decir contrato individual de trabajo, ¿no? O contrato colectivo de trabajo. Después tendremos el cuerpo suspensivo, es decir, donde se involucran o se mencionan las partes que van a conformar o que van a celebrar dicho contrato. Después vamos a tener la exposición. La exposición se puede identificar o se conoce aquella como la declaración de las partes, ¿no? La declaración de las personas que celebran este contrato. Es decir, por un lado el patrón y por otro lado, bueno, los trabajadores o el trabajador, dependiendo del tipo de contrato. Después de la exposición vamos a encontrar lo que es el cuerpo normativo. Es decir, se van a detallar las partes o lo que se suscribe entre ambos. Esto es las cláusulas específicamente. Entonces, en las cláusulas, ahí vamos a identificar los requisitos que nos pide o parte de los requisitos que nos pide la Ley Federal de Trabajo. Y al final vamos a tener el cierre, que es donde se confirman, bueno, pues que se tienen que firmar y la fecha en la que se firma, incluso el lugar donde se firma el contrato de trabajo. Aquí en este ejemplo, bueno, tenemos el contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Y en esta parte tenemos lo que sería, lo que mencionábamos hace unos segundos, como el cuerpo suspensivo. Es decir, la introducción donde mencionamos quiénes son las partes que intervienen en la ejecución y elaboración de este contrato.
Entonces lo vamos a encontrar muy fácil, ¿no? Como contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado, que celebran por una parte, en este ejemplo es KMI, SADCB, representada por, y ya nos indica la persona, ¿no? Con el cargo de representante legal, y en lo sucesivo se le denominará el patrón o la empresa, y por la otra, por su propio derecho, ya mencionan a la persona o el trabajador. Y entonces vamos a tener que se le denominará el empleado o el trabajador, y que se sujetarán al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas. Y ya de ahí, posteriormente, vamos a tener las cláusulas que conforman al contrato de trabajo. Las obligaciones, bueno, del patrón, pues va a ser que deberá de establecer por escrito el contrato, y bueno, las obligaciones del trabajador, cumplir con las prestaciones del servicio de acuerdo con el contrato que se haya establecido. Y fíjense que el contrato, vamos a hablar únicamente en esta sesión del contrato individual de trabajo, que es el ejemplo que vamos a ocupar para poder redactar y comenzar algunas redacciones del contrato. En el artículo 25 de la Ley Federal nos va a decir cuáles son los escritos mínimos o los textos o datos mínimos que debemos de tener en nuestro contrato. Y el artículo 25 nos va a decir el escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá contener, y nos da una lista: nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, clave única de registro de población, registro federal de contribuyentes, domicilio del trabajador y del patrón. Y después nos va a decir si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, o por temporada de capacitación inicial, o por tiempo indeterminado. Y nos va a dar un total de 9 incisos que debemos de cumplir con nuestro contrato. Deben ustedes de revisar a detalle este artículo. Si ustedes ya tienen implementados los contratos, descarguen este artículo 25, por favor, y comiencen a revisar. Su contrato indica el nombre del trabajador completo, indica la nacionalidad, es decir, que es mexicano o si es extranjero, qué edad tenía cuando hizo el contrato en ese momento, identifica el sexo o el género, en qué estado civil se encontraba, casado, soltero, unión libre, clave única de registro. Y fíjense que cada uno de estos puntos tiene una razón de ser dentro del contrato. Y bueno, son temas que ustedes también deben de cuidar, de asegurarse que el documento incluya todos estos datos. Vamos a revisar algunos de ellos, y el último, que fue el 10º inciso que se agregó en el 2019, tiene que ver con la designación de beneficiarios a los que se refiere el artículo 501 de la ley, para el pago de los salarios y prestaciones devengadas y no cobradas a la muerte de los trabajadores, o que se generen por su fallecimiento o desaparición derivado de un acto delincuencial. Este inciso es el que en la mayoría de los contratos hace falta. Entonces, si ustedes ya tienen registrado este apartado dentro de los contratos de trabajo, bueno, pues ya tenemos una palomita y ya cumplimos con las últimas modificaciones de ley. Pero si actualmente no establecemos la designación de beneficiarios con base en el artículo 501, como lo refiere, bueno, pues tendremos que hacer una modificación a nuestro contrato o un adendum a los contratos que ya tenemos de los trabajadores. Entonces, importante que revisen y se aseguren que los contratos de ustedes cuenten con estos requisitos, y en caso necesario, bueno, pues que puedan hacer los adendums que aplicarían a los contratos. Vamos a comenzar un ejemplo con las redacciones para que nos sea más fácil identificarlo en el texto del contrato. Cuando hablamos de nombre, nacionalidad, edad, sexo, pues prácticamente esto aplica en las declaraciones, ¿sí? En las declaraciones tanto del patrón como del trabajador. Y entonces será una redacción similar a la que leemos en pantalla, que dice: el patrón declara lo siguiente: ser una sociedad civil constituida conforme a las leyes de la materia, según consta en la escritura pública, número tal, de fecha 8 de noviembre, otorgada mediante la fe pública de la licenciada Alma
García Andrade, notario público, inscrita en el registro público y nos da la información. ¿Recuerdan? Hace rato comentábamos que hay que identificar la personalidad jurídica de la persona moral y en este texto eso es lo que hacemos. Si fuera una persona física, pues prácticamente no redactaríamos nada de esto, pondríamos simplemente que es mexicano, que su dirección es tal, su RFC es el que vemos aquí, su dirección y bueno, los datos generales de la persona que lo identifican, ¿no? Su CURP es tal. Entonces, la redacción varía. Es muy importante que revisemos y nos aseguremos que esta redacción es correcta. Fíjense que la mayoría de las empresas, cuando comienzan a implementar los contratos, pues prácticamente copian, ¿no? O descargan del internet un PDF de contrato y lo cambian y lo adecúan. Entonces, bueno, es una de las prácticas que sí ayuda en la redacción de los contratos, sin embargo, omiten o agregan cosas que no tienen congruencia en el aspecto laboral o en el aspecto legal. Y este es el caso, cuando ustedes redactan algunos contratos, describen información de una persona moral cuando es una persona física. Y eso fue porque copiaron y pegaron de la empresa hermana o de un proveedor o de un cliente que les pasa un contrato. Entonces, lo importante es que puedan hacer la revisión a detalle y, bueno, comiencen la redacción directamente en un documento de Word. Aquí lo más importante es asegurarnos que se identifiquen toda la información que nos está pidiendo el artículo 25. Después del primer párrafo podemos poner que se encuentra que se encuentra facultado para celebrar el contrato, según consta en la escritura, y bueno, podemos agregar tantas declaraciones como sean necesarias y siempre, por supuesto, dando cumplimiento al inciso 1 del artículo 25, que es identificar el nombre, nacionalidad, sexo, edad, estado civil, clave única de registro de población, etc. Fíjense que es muy sano que ustedes prácticamente con base en ese inciso 1, ustedes arman su expediente del trabajador. Es decir, yo debo de demostrar que su nacionalidad es mexicana, entonces, bueno, el acta de nacimiento. Debo de demostrar que está casado, bueno, su acta de matrimonio. Debo de demostrar que tiene la CURP que me dijo, bueno, la cédula del CURP. Debo de demostrar el registro federal de contribuyentes, bueno, la cédula del RFC. El domicilio del trabajador, bueno, debo de comprobarlo a través del comprobante de domicilio. Y de esta forma, bueno, nos aseguramos que se da cumplimiento y que el trabajador precisamente nos da toda la información completa y que el contrato, bueno, pues no va a tener ningún error de datos. Cuando ustedes arman su expediente, es muy importante hacerlo con un checklist. De hecho, aquí en pantalla pueden ustedes visualizar un ejemplo del checklist que les sugerimos que puedan utilizar precisamente para garantizar que tienen el documento, lo que es el acta, la credencial, el CURP, licencia de manejo, si es que le van a dar un vehículo, el croquis de ubicación. Algunas empresas piden croquis de ubicación precisamente en el tema de los estudios socioeconómicos, comprobante del último grado de estudios, documento de alta ante el IMSS. Bueno, ya es el siguiente paso, ya una vez que entre el trabajador. Más o menos un formato que ustedes puedan identificar y sobre todo que les ayude a determinar en qué porcentaje se cumple el expediente. Es una buena práctica, no es obligatorio, pero es sano que ustedes puedan decir, este expediente cumple en un 20, en un 30, en un 40%, con base en los requisitos mínimos que me pide la ley, más los requisitos adicionales que nosotros estamos colocando como organización. Y bueno, en el segundo elemento del artículo 25 me va a decir que tengo que establecer si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, por temporada de capacitación inicial o por tiempo indeterminado. Y aquí, en este inciso, fíjense que la mayoría de los contratos debe de cambiar. Es decir, no puedo estructurar un contrato igual, un contrato de trabajo individual, cuando el tiempo es determinado
o indeterminado si hablo de temporada o de capacitación inicial o periodo de prueba. La redacción cambia porque entonces tengo que establecer las condiciones en las que va a suceder el contrato de trabajo bajo estas características. Entonces, no nada más se trata de cambiar, que es por tiempo determinado e indeterminado, sino se trata también de cuidar que todo el cuerpo del texto del contrato nos cuadre o esté alineado con esta temporalidad que estamos poniendo en el contrato. Entonces, si ustedes están copiando y pegando, bueno, revisar que suene congruente y que sea lógico, que le estoy poniendo un periodo de prueba o que le estoy poniendo un tiempo indeterminado y que no estoy modificando las otras cláusulas que pueden ser afectadas. Ejemplo, este contrato individual de trabajo se celebra por tiempo determinado. El patrón requiere temporalmente de la prestación de un trabajo personal subordinado consistente en intendente, mismo que según la declaración del trabajador, inciso B, se encuentra en aptitud de realizar. Entonces, fíjense que aquí ya estamos diciendo, bueno, pues que va a ser determinado. Podemos decir incluso en qué tiempo, ¿no? Podemos decir que son 3 meses, 4 meses, 5 meses. Podemos dar fechas específicamente con base en el proyecto que tengamos. Entonces, lo más importante es establecer para qué es el contrato de trabajo, su tiempo y, bueno, el objetivo. En las últimas cláusulas podemos agregar que las partes reconocen la vigencia del contrato a partir de tal fecha, ¿no? De tal fecha del documento. En el tercer inciso del artículo 25 nos va a decir que servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión posible. Aquí es donde muchos contratos carecen de soporte, porque fíjense que la mayoría de las veces nada más dicen será con el puesto de auxiliar administrativo, cuyas labores entre otras consistirán captura de información en sistemas computacionales, actualización de archivos y atención al público en mostrador de ventas y apoyo administrativo. Eso es lo que generalmente ponen en las redacciones de los contratos. Sin embargo, si tenemos una descripción de puesto, podemos hacer uso de esa descripción de puesto precisamente para mencionarla en el contrato. Podríamos decir, cuyas labores, entre otras, consistirán en lo que se identifica en el anexo A, que se adhiere al presente contrato. Y el anexo A se identifica como descripción de puesto del auxiliar administrativo. Y entonces ya podemos ahí, en esa descripción de puesto, redactar con mayor detalle cuáles son todas las actividades que va a realizar el colaborador. Porque es muy importante que el colaborador sepa cuál es el alcance, qué es lo que se espera de su puesto como tal. Entonces, si nosotros hacemos una descripción o una redacción muy corta, pues prácticamente cualquier otra actividad que le coloquemos, pues va a ser suficiente como para decir que no está dentro de contrato, ¿no? Entonces, aprovechar las descripciones de puestos para mencionarlas dentro del contrato e incluirlas como parte de un anexo en el mismo. Y muy importante que cuando redactemos la descripción del puesto lo hagamos desde este aspecto amplio y no limitativo, ¿no? Incluso con estas redacciones de que no sea limitativo la redacción. El lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajador. Aquí, bueno, la redacción varía dependiendo de las características del puesto. Si es un puesto que voy a estar moviendo, pues entonces necesito identificar que se va a cambiar, ¿no? de ubicación. Y bueno, si va a estar en un solo lugar, si la organización tiene varias sucursales, pues también debo de mencionar que podrá aplicar en diferentes sucursales. Depende de la estructura que tenga la organización y de las características del puesto es que ustedes redactarán en el contrato. Aquí vemos un ejemplo. El trabajador está de acuerdo y se obliga a prestar al patrón, bajo su dirección y vigilancia, los servicios personales en el domicilio del patrón o donde éste designe que desempeñe sus actividades o preste sus servicios, ¿no? De manera muy general. En el contrato se pueden mencionar, como les decía, los lugares donde se debe presentar a laborar, la ciudad, estado o a conveniencia de la empresa, ¿no? Hay algunas redacciones que quedan así, a conveniencia de la empresa. Cuando sea necesario que labore en otros lugares, bueno, se le deberá de comunicar con anticipación
precisamente para hacer el cambio de la prestación de los servicios. Otro de los puntos es la duración de la jornada. Aquí en la duración de la jornada, pues es muy importante especificar si es jornada diurna, mixta o nocturna. Y este es otro de los puntos que generalmente en las organizaciones se pierde de vista. Es decir, no es lo mismo tener una jornada diurna, que son 8 horas, a la jornada mixta, que son 7.5 horas, a la jornada nocturna, que son 7 horas. Por supuesto que las horas a la semana serán diferentes. Entonces nosotros tenemos que convenir con el trabajador, te estoy dando una jornada diurna o te estoy dando una jornada mixta o te estoy dando una jornada nocturna y respetar los horarios que nos marca la ley precisamente para identificar que se cumplen con esas horas. Entonces, en una jornada diurna sí va a trabajar 48 horas, pero en una jornada mixta van a ser menos horas, igual que la jornada nocturna. Lo más importante es revisar cuáles son los horarios de esas jornadas que nos establece la ley federal y asegurarnos que el trabajador esté dentro de esos horarios, ya nos marca, precisamente para darle o jornada nocturna o jornada diurna. La mayoría de las empresas se equivocan aquí, sobre todo con los puestos operativos, ¿no? La mayoría de las empresas copian el contrato tal cual para la gente administrativa que tiene un horario y a veces el personal operativo tiene un horario mixto, tiene un horario nocturno, ¿no? O incluso tenemos trabajadores que cubren todas las 24 horas en diferentes horarios. No le voy a poder manejar la misma jornada a las 3 personas que me cubren un mismo puesto para las 24 horas. Entonces, bueno, tengo que identificar cuál es la jornada que aplica en cada uno de ellos. Entonces, no nada más se trata de copiar y pegar, sino se trata de identificar que si hay alguna diferencia en esta duración, bueno, poder hacer el cambio en el contrato para cada persona. ¿Sí? Cuando el horario de labores sea continuo, bueno, el trabajador tendrá derecho a media hora de descanso para tomar alimentos y le será computado dicho periodo dentro de su jornada de trabajo. Y este punto, fíjense que también es muy importante. Dentro de las organizaciones se pierde de vista cuando el trabajador tiene que laborar de manera continua y solamente va a tomar alimentos durante 30 minutos, ¿no? La Ley Federal de Trabajo también nos establece estas condiciones en las que se le van a dar o se van a considerar este horario de alimento dentro de la jornada de trabajo. Pero lo más importante es que ustedes analicen el puesto. Si este puesto le aplica la jornada laboral completa y solamente 30 minutos de alimentos, bueno, pues lo consideraremos dentro de su jornada de trabajo. Y aquí es donde entran las listas de asistencia. Las listas de asistencia nos van a dar la confirmación de que el trabajador, bueno, que le estamos dando al trabajador y que estamos cumpliendo con el contrato que establecimos con ellos. Entonces, muy importante revisarlo y asegurarnos que tenemos dicho contrato. En el siguiente inciso, en el octavo, nos va a decir la indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos. Vamos a encontrar aquí que, bueno, que prácticamente hay que tener esta cláusula de que están obligados a asistir a los cursos de capacitación y, bueno, que todos tienen esta obligación. Y fíjense que este es un punto importante en las empresas. La mayoría de las empresas dictan capacitaciones a sus trabajadores y, bueno, luego los trabajadores no quieren ir a dicha capacitación. Entonces, no se trata de que quieran o no quieran, se trata de que tanto la empresa está obligada a dar la capacitación como los trabajadores están obligados a recibirla. Entonces, es de ambas partes que deben de revisar y de atender las capacitaciones que dicte la empresa. Por lo tanto, el contrato de trabajo también debe de incluir que están obligados a estas capacitaciones o a este adiestramiento o los programas que están establecidos.
Más o menos una redacción quedaría así. El trabajador está obligado a asistir a los cursos de capacitación que le programe el patrón, de acuerdo a los planes y programas de capacitación vigentes, así como participar en caso de ser elegido como miembro de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento. Y aquí viene el punto, si ustedes son más de 50 en su organización, deberán de contar con esta Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad. Si son menos de 50, pues no están obligados a tener esta comisión, pero sí a dar las capacitaciones. Y aun cuando no tengan a la comisión mixta, se les sugiere que mantengan esta redacción, porque si en algún momento crece su organización, pues podrán exigir que sean elegidos y que participen en ella. Entonces, para aquellos que tienen más de 50, una sugerencia es que integren esta comisión mixta, que establezcan estas bases generales de funcionamiento, que establezcan este programa de capacitación, que otorguen las constancias de habilidades, ¿sí? Y bueno, pues hay todo un tema en cuanto a la comisión mixta de capacitación, adiestramiento y productividad. En cuanto al concepto, el artículo noveno, el inciso noveno, perdón, nos va a decir que debemos de redactar otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y demás que convengan el trabajador y el patrón. Entonces, aquí depende de qué es lo que ustedes han establecido en su organización. Si establecieron días de descanso, por supuesto, esto es obligatorio. ¿Cuál es el día de descanso que tiene el trabajador? Si es en domingo, si es en sábado, si es en lunes o en martes. Aquellos que son obligatorios, con base en la Ley Federal de Trabajo, las vacaciones, el aguinaldo, la prima dominical, el fondo de ahorro y las que ustedes tengan establecidas en su previsión social. Es decir, bonos de puntualidad, bonos de asistencia, alimentos, todo esto que ustedes tengan dentro de su previsión social, también es muy importante incluirlo dentro del contrato de trabajo. Anteriormente, la previsión social y el contrato de trabajo se redactaban de manera separada o se tenían de manera separada. Hoy en día es necesario que se establezcan dentro del mismo contrato estos temas de previsión social. Entonces vamos a tener redacciones similares como estas, como el trabajador por cada 6 días de trabajo tendrá un descanso semanal de un día, con pago de salario íntegro. Los días de descanso obligatorios serán, y aquí podemos poner todos los días de descanso obligatorios, o podemos enlazar directamente con el artículo. Es decir, cambiar todo este segundo párrafo por los días de descanso obligatorios serán los que marca el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? La sugerencia es que pongan el artículo de la Ley Federal del Trabajo, pero que sí tengan a la mano los días, porque cuando ustedes están firmando los contratos, el trabajador, sobre todo cuando es su primer trabajo o es su primer trabajo con firma de contrato, les va a preguntar cuáles son los días obligatorios, ¿no? Porque no es ni Semana Santa, no es los días de muertos. Entonces, bueno, pues aquí es por eso importante contar con esta información disponible para poder informarle al trabajador. Algunas empresas deciden poner directamente los datos en el contrato para que ya quede claro desde el principio cuáles son estos días obligatorios. El trabajador tendrá derecho a disfrutar de un periodo anual de vacaciones según lo establecido en el artículo 76 de la ley, tomando en consideración la antigüedad en el trabajador, así como disfrutar de una prima vacacional del 25% sobre lo pagado por vacaciones. Si ustedes otorgan un poco más a lo mínimo establecido por ley, pues estos datos tendrán que cambiarlos. Es decir, si otorgan el 26%, el 27%, si los días de vacaciones los cambian, otorgan más de lo que establece la ley, aquí deberán de especificar a detalle con una tabla cuáles son las vacaciones que ustedes otorgan o describirlas directamente para poder incluirla como parte del inciso o parte de las cláusulas del contrato. Entonces, bueno, esto es parte de las redacciones. Yo espero que este texto, estas ideas, les ayuden a ustedes a redactar. Como se dan cuenta, cada contrato varía dependiendo del puesto, dependiendo de la organización, dependiendo de la estructura de trabajo.
Entonces, yo les sugiero que si ustedes están analizando su contrato hoy en día, bueno, pues puedan revisar a detalle contra este listado y asegurarse que cumplen con todos estos requisitos que nos establece la ley. Por supuesto, el módulo de ISO les ayuda también a aplicar todos estos contratos, desde la bolsa de trabajo, la captura de los contratos, el tema de vacaciones. Y bueno, la idea es precisamente que ustedes automaticen toda esta implementación. Si hoy aún estás modificando los contratos del personal o vas a hacer una actualización, un cambio de patrón, o vas simplemente a incluir el último inciso del artículo 25, bueno, la plataforma ISO Admin te ayudará precisamente a cumplir con estos lineamientos. Porque lo que busca es precisamente asegurar que se cuente con todos estos temas de cumplimiento. Vamos a ver rapidísimo el video para que lo tengan. Y bueno, con la plataforma simplemente van a optimizar los recursos porque ya los contratos están cargados y ustedes adecúan esos contratos, esas redacciones a la estructura y a los puestos que ustedes tienen definidos. Algunos de los contratos o algunos de los errores que cometen la mayoría en las empresas es porque precisamente tienen el contrato de trabajo y lo cambian, lo tienen en Word, se lo pasan a alguien más y lo cambian y de repente mañana le agregan otra cosa. Entonces, bueno, la idea es que puedan ocupar algo más, más estructurado, más estandarizado. Y en la plataforma simplemente ponen los datos. Cuando es una persona moral, van a identificar los datos de su personalidad jurídica y, bueno, lo van a registrar en las configuraciones. Una vez que tenemos registrado tanto el acta constitutiva, poder notarial, todos estos datos se van a ir directamente a los contratos de trabajo y bueno, ya aparecerán inmediatamente. Y fíjense que aquí incluso pueden ustedes configurar lo que es la bolsa de trabajo para que las personas se registren en su bolsa de trabajo desde su página web de ustedes y puedan directamente identificar, registrar toda la información. Y una vez que registran toda la información, ustedes solamente corroboran los datos. El trabajador en esa bolsa de trabajo va a subir su CUR, su acta de nacimiento, va a subir todos los datos que ustedes en este portal hayan marcado como parte de los requisitos. Aquí, si se dan cuenta, va marcando cuáles son los documentos que se requieren subir y estos son los que les van a pedir en la bolsa de trabajo para que se actualicen. Y aquí es donde vamos a generar los contratos. Fíjense que en el módulo de contratos, pues ya va a haber varios contratos descritos, o sea, donde ustedes nada más van a tomar, voy a tratar de correrlo aquí, donde ustedes nada más van a tener que adecuar los textos y al adecuar los textos, bueno, pues se establecen para diferentes puestos por jornada, ¿no? Jornada diurna, mixta, contrato individual de trabajo. Y bueno, aquí nada más seleccionan cuáles son los campos y prácticamente en cada uno de estos textos que ustedes van a tener disponibles, los van adecuando y se van modificando. Y bueno, la plataforma ya trae por default los contratos patrones que ustedes deben de adecuar y bueno, que pueden utilizar para su organización. Una vez que tenemos los tipos de contratos o que ya se establecieron, podemos desde modificarlos, cambiarles el estatus, hasta eliminarlos. Ya de ahí vamos a generar nuevos contratos con cada uno de los trabajadores. Es decir, vamos a seleccionar al trabajador que se registró en la bolsa de trabajo, vamos a seleccionar qué tipo de contrato de todos los que tenemos en la lista le voy a colocar y bueno, voy a registrar toda la información del formulario. Los meses de contrato, los días, desde qué día es el contrato,
los días de pago, si son datos que pusimos en el formulario. Y bueno, al final ya tendré el contrato elaborado, lo puedo modificar si es necesario y bueno, lo puedo guardar. Y puedo cargar un contrato que ya me haya firmado el trabajador o incluso lo puedo visualizar, puedo ver el detalle y puedo tenerlo ya en PDF listo para su impresión. Es decir, aquí me va a dar el PDF para que lo pueda ya imprimir y me dé ya lo pueda directamente tener asignado para el trabajador. Y si se dan cuenta, el módulo me permite llevar el control de todos los contratos vigentes, vencido, finiquitado. Entonces, bueno, es parte de las facilidades que nos da ISO Admin para controlar todo el tema de contratos. La redacción y creación de contratos es un proceso automático y bueno, sencillo, debido a que los formularios proporcionados por la plataforma ya contienen la información. Entonces, pues lo único que hacemos es actualizarlo y analizar a detalle cuáles son los puestos que requieren esta actualización. Entonces, bueno, también vamos a poder controlar vacaciones, una vez que están dados de alta los contratos. Vamos a poder controlar lo que sería todo el tema de la ficha del trabajador. Lo más importante es que podamos comenzar o continuar con la actualización de estos contratos. Prácticamente, ¿qué habría que hacer? Ahorita que ustedes ya conocen esta información, pues solamente hay que hacer 4 grandes pasos. Ya con esta información deben de recopilar la documentación necesaria del trabajador. Si en los contratos de trabajo no tienen los datos generales del trabajador o nos falta algún dato, bueno, pues pedimos que esta documentación y actualizarla. De hecho, es sano actualizar el tema de comprobante de domicilio, asegurarnos que siga viviendo donde está. Otro de los errores en las compañías, cuando entra un trabajador que tiene muchos años, bueno, pues seguimos ubicando su dirección de hace 10 años y resulta que ya no vive ahí. Entonces, hay que actualizar los contratos, hay que hacer un adendum a los datos generales del trabajador. Acordar el sueldo, puesto y condiciones de trabajo, eso es parte de la contratación, del proceso de contratación que ustedes tengan. Y bueno, el segundo paso es generar el contrato con los datos personales del trabajador y con los convenios de acuerdo al puesto. Se dice muy fácil, ¿no? El punto 2 pareciera como que nada más es un inciso. Pero dentro de generar el contrato, pues requiere toda la revisión que ya comentábamos en las láminas anteriores, requiere que ustedes apliquen los incisos que nos marca la ley y bueno, asegurarnos que tenemos todos los puntos que nos indican. El tercer punto es imprimir el contrato y recabar la firma y huellas del trabajador, representantes legales y testigos. Muy importante que tengamos testigos, esto es por tema laboral, que podamos asegurarnos que tenemos dentro del contrato a estas partes que también visualizan el contrato y se aseguran que se ejecutó. Y proporcionar al trabajador un juego. Esto es parte también de las obligaciones que tenemos dentro de la relación laboral. Al final, resguardarlo, escanearlo, el contrato firmado y sobre todo resguardarlo en el expediente digital y físico. Siempre recomendamos que exista un expediente físico, digital, porque eso ayuda a que puedan ustedes consultarlo rápido. De lo contrario, bueno, pues tendrán ustedes que estar buscando y abriendo los expedientes. Y sobre todo llevar un control vivo, activo. Un contrato de trabajo no es eterno. Un contrato de trabajo va a estar constantemente cambiando. Es decir, si le cambio la jornada, pues tengo que cambiar, adecuar el contrato. Si cambia de dirección el trabajador, tengo que adecuar el contrato o hacer un adendum. Si estamos agregando más prestaciones, pues tenemos que modificar el contrato. Entonces, un contrato no es solamente cuando entro. Conforme la organización va operando, conforme el trabajador va creciendo, lo cambiamos de puesto, lo cambiamos de ubicación. Entonces, el tema de contratos es algo que debe de estar vivo en las organizaciones y deben de estar en cada momento controlando y sobre todo supervisando que estén vigentes. Si hoy en día no han volteado a ver
la pila de contratos que tienen o no tienen ni idea de cuáles son los contratos que tienen, bueno, es un buen momento comenzar hoy. No mañana, no el lunes, no la próxima semana. Hoy comiencen abriendo el cajón y revisando qué contratos son los que tienen, precisamente para comenzar. Si no damos un paso, pues nunca los actualizaremos. Siempre quedará como un tema de después. Y bueno, las buenas prácticas, el contrato debe ser claro. Independientemente de las frases, palabras que pongamos en el contrato y que queramos sonar muy rebuscados, pues la verdad es que el contrato debe de ser claro para cualquier persona. Entonces, luego me he encontrado contratos donde el trabajador no los entiende y bueno, dice, bueno, ¿y esto qué significa? O contratos donde la misma redacción es ambigua, o contratos donde la empresa dice, no, pues entre menos ponga mejor. Pero no se trata de pensar que entre menos ponga mejor, se trata de ser claros en una operación, en una actividad, en una relación que ustedes esperan que sea a largo plazo. Tanto el trabajador espera que sea a largo plazo como ustedes de que el trabajador continúe. Cumplir con el contenido establecido en la ley federal, ya revisamos ahorita el artículo 25, revisarlo a detalle y asegurarnos, bueno, pues que damos seguimiento puntual a cada uno de los incisos. Buenas prácticas, que todas las hojas tengan la firma del trabajador, que todas las hojas tengan las huellas digitales del trabajador, eso es muy importante. Hay algunas empresas donde no les piden las huellas digitales, bueno, es sano tener las huellas digitales, porque el contrato solamente lo utilizaremos cuando tengamos temas de conciliación laboral, es decir, donde tengamos un conflicto con el trabajador, tendremos que usar ese contrato. Y cuando tengamos esa situación, seguramente diremos, sí, no le puse tal dato, se me olvidó ponerle esto, no le agregué esto otro. Entonces, bueno, la idea de tener un contrato, pues es precisamente que nos ayude. Y la idea de ponerle las huellas digitales es asegurar la personalidad del trabajador que firma el contrato, ¿sí? Las firmas en tinta azul para distinguir el documento original de la copia es una buena práctica, no significa que sea obligatorio, pero es una buena práctica al momento de armar el expediente. Tener el expediente del trabajador con toda la documentación probatoria. Yo creo que esto no sería una buena práctica, yo creo que esto es algo obligatorio que ustedes deben de asegurar que lo tienen. La documentación mínima que decíamos, bueno, pues es lo que deben de contener, el artículo 25 lo establece en el inciso 1, entonces es importante que lo puedan aprovechar y que puedan armar el expediente con esa información. Contar con la descripción de puestos. Si hoy ustedes no tienen una descripción de puesto, comiencen precisamente a redactar un listado de actividades, ayuda a comenzar con las descripciones de puestos. No es necesario que tengan una descripción de puestos sofisticada, ni muy extensa, ni hablando de temas de competencia. No, un listado que nos diga al trabajador y a la empresa qué va a ejecutar. Y sobre todo que les ayude a ustedes, a la organización, a poder exigir aquellas actividades que son necesarias ser ejecutadas por el trabajador. Nuevamente, pues esto no lo van a utilizar hasta que haya un conflicto con el trabajador y entonces el trabajador diga, pues eso no me corresponde, ¿no? O eso no me aplica, o que el hecho de que tú me cambies a hacer otra actividad no la puedo ejecutar, no les va a ayudar o no les va a beneficiar. Pues bueno, espero que esta información les haya sido de utilidad. La verdad es que el tema de contratos, como yo se los decía al inicio, es un tema muy amplio. Es un tema que requiere conocer a detalle cómo está la estructura de la empresa, ¿no? Cuáles son sus prestaciones, requiere conocer cuáles son las características de cada puesto para poder establecerlas. Pero bueno, lo más importante es que ustedes comiencen y bueno, se involucren y actualicen estos contratos de trabajo con estas últimas modificaciones. Por favor, contáctenos a nuestros teléfonos vía WhatsApp, nos pueden contactar al 2291-277861, al 2293-2531-31, si tienen alguna duda específica ya de algún puesto de la organización, nos pueden escribir un WhatsApp, nos pueden indicar cuál es la situación y con muchísimo gusto nos pondremos en contacto.
Nos pueden escribir también al correo de contacto @solucionesdbc.com y en nuestras redes sociales. No olviden registrarse en YouTube, en Facebook, en Soluciones, en Instagram. Estamos como Soluciones DBC y como DBC Empresarial. Y en nuestra comunidad de normativas en WhatsApp se pueden registrar, pueden leer este código de barras, integrarse a nuestra comunidad. Constantemente estamos compartiendo este tipo de contenidos que, bueno, que creemos que son importantes para todas las organizaciones conocerlo y, bueno, sobre todo, pues para que podamos mejorar en comunidad con diferentes temas y aspectos de organización. Me despido de ustedes con nuestra frase que siempre ocupamos, que es la frase de ISO Admin. Y precisamente esta frase de ISO Admin dice: limpia tu mente del no puedo, porque hoy comienzas un nuevo camino de estructura organizacional. Y adicional a que ISO Admin ayuda a estructurar y ofrecer estos módulos y estas actualizaciones y automatizaciones de procesos, comenzamos nosotros mismos diciéndonos sí podemos. Porque la realidad es que no van a mejorar ustedes los contratos o cambiarlos o modificarlos si no creemos fervientemente que podemos hacerlo y que comencemos hoy el camino de estructura organizacional. Me da muchísimo gusto haber estado con ustedes. Y bueno, pues les envío un saludo desde Veracruz y pues seguiremos al pendiente. Que estén muy bien. Un saludo para todos.